Proceso de disciplinamiento. Nos despiden para disciplinar a esta redacción, nos despiden para ejemplificar. Nuestra patronal nos da una alternativa: obediencia o despido, obediencia o desempleo. Quieren que seamos amanuenses, quieren que seamos periodistas sumisos, que no tengamos rebeldía, quieren periodistas que no pregunten. En ese sentido es que agradecemos enormemente la presencia aquí, nos parece fundamental, los compañeros de Radio del Plata, que están también en un profundo conflicto por despidos, que viene de un conflicto muy largo, agravado en estos días, a los compañeros de la televisión pública y de Radio Nacional, que también forman parte del ecosistema de medios públicos, que está siendo atacado por el ministro Lombardi y por las políticas del gobierno nacional. Sobre el cuadro del conflicto voy a ser muy breve, están aquí también mis compañeros para explicarlo. Tenemos 357 trabajadores despedidos. Tenemos sobre todo un ataque al corazón de la agencia TELAM, que es el sentido federal de su información. Fueron arrasadas las corresponsalías en el interior. TELAM se creó para tener otra mirada de la información, una mirada que no sea porteñocéntrica, una mirada federal, una mirada que, salvo los compañeros de Radio Nacional que también están en conflicto por este tema, no tiene ningún otro medio privado del país. Ese es el conflicto que afrontamos. Nosotros estamos de paro, estamos haciendo una ocupación pacífica, una permanencia pacífica en este edificio y en el edificio histórico de Bolívar. La llamamos así, no decimos que es una toma, porque simplemente estamos viniendo a trabajar. Los funcionarios, los responsables periodísticos de la redacción de TELAM desertaron de venir al edificio el día martes cuando se anunció por una radio, por un medio nacional, los despidos. No nos anunciaron a nosotros, los anunciaron a través de una radio y desde entonces no vinieron más. Nosotros simplemente estamos aquí viniendo a defender el patrimonio del Estado, estamos viniendo a defender el patrimonio inmenso del archivo periodístico, del archivo fotográfico de la agencia TELAM, uno de los archivos periodísticos más valiosos del país. Estamos nosotros defendiéndolos porque los funcionarios lo abandonaron. Cualquier fiscal de la República que esté atento encontrará ahí una investigación penal para hacer por incumplimiento de los deberes del funcionario. Y ese archivo lo están defendiendo justamente los compañeros que fueron despedidos, porque todo el archivo de TELAM, prácticamente con alguna escasa excepción, son trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos. Tenemos 3 anuncios, 3 propuestas que vamos a realizar. El primero es que el día viernes presentamos, con el apoyo de 14 legisladores, y se van a sumar muchos más, un proyecto de ley para convertir a la agencia TELAM en una empresa de servicio público, una empresa periodística y publicitaria con control parlamentario. Nos parece indispensable sacar a la agencia TELAM de la esfera del Poder Ejecutivo, ponerla bajo el control de una comisión permanente del Congreso con representación proporcional de las mayorías y minorías que están representadas en el Parlamento. Que los funcionarios del directorio de TELAM, a diferencia de lo que es ahora, sean designados por concurso público a partir de una preselección hecha por expertos en comunicación, por las universidades públicas, por los sindicatos de prensa del país, por los sindicatos de la agencia. Que no pueda ser cualquiera, como nos pasa ahora, que puede ser cualquiera presidente de TELAM. Un proyecto que obligue a los funcionarios de TELAM a presentar cada año el plan comunicacional del año siguiente, que deba ser aprobado por el Congreso, que deban rendir cuentas al año siguiente, una vez transcurrido el periodo, y un proyecto de ley que asegure, que consolide, que recupere el rol de TELAM como agencia de control de la millonaria pauta publicitaria del Estado argentino, y que le fue quitada a los trabajadores de esta agencia, a los que lo dejaron sin tareas en los últimos meses. En segundo término, queremos informarles que en el día de mañana a las 18:30 estaremos en el Congreso de la Nación en una reunión conjunta de la Comisión de Legislación del Trabajo, la Comisión de Libertad de Expresión, la Comisión de Comunicaciones. Allí se supone, esperamos, va a ser interpelado el ministro, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi. Nos parece indispensable esa instancia. Les pedimos a los compañeros de la prensa que estén allí cubriéndolas, les pedimos a los legisladores que tengan un rol activo,
porque hasta ahora hemos visto a un ministro Lombardi que no solo nos despide, sino que en los medios nacionales nos miente, nos ataca, nos injuria, con toda clase de mentiras. Nosotros estamos dispuestos, como trabajadores, a dar el debate público, a explicar qué es TELAM, para qué sirve, cuál es el tamaño de TELAM, cuánta plata de los argentinos invierte en TELAM, qué hace cada uno de los 878 trabajadores de la agencia. Tenemos respuestas para todas esas preguntas, estamos seguros de nuestros argumentos. Nos parece que el ministro Lombardi no los tiene de su parte, al menos no dio ninguno hasta ahora, y esperemos que los dé mañana ante los representantes del pueblo. Finalmente, queremos anunciar que el día jueves a las 13 horas vamos a realizar con los compañeros de todos los medios una gran marcha nacional de prensa desde el Obelisco y hasta el CCK, con la participación de todos los sindicatos de prensa del país, con los compañeros de todo el país despedidos de la agencia TELAM, con los compañeros de los medios que están en conflicto, con los compañeros de los medios públicos. Pero también, como dije al principio, como no solo se trata de un conflicto laboral, también es un conflicto por la palabra, incluso con todos los colegas periodistas que no están sindicalizados, les pedimos que participen de esta marcha también es de ellos. Estamos peleando por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento, por la pluralidad, por la diversidad, por el federalismo. Son temas demasiado importantes para dejarlos en manos de dos personajes tan pequeños como Hernán Santiago Lombardi, como Rodolfo Ernesto Pousá. Dos mediocres, dos inútiles, no pueden estar a cargo del diseño de las políticas públicas de comunicación en la Argentina. Buenas tardes a todos, les agradecemos infinitamente la presencia. Es una tarea ardua la que nos hemos buscado porque venimos acá hoy como periodistas, como trabajadores de prensa, como administrativos de empresas periodísticas a derribar un discurso falaz de un gobierno nacional. Y es difícil porque justamente lo que está buscando ese gobierno es que haya una sola voz, que haya una sola manera de conocer qué es lo que está pasando. ¿Cómo se construye la realidad? ¿Cómo se construye la memoria? Justamente eso es lo que este gobierno quiere hacer destruyendo la agencia TELAM. Y lo hace de una manera muy cobarde, porque lo hace echando a sus periodistas, echando a sus administrativos, echando a la gente que hizo TELAM posible. Y esa es la manera que ellos han encontrado para decir que no la cierran. Pero están haciendo algo peor, la están debilitando y la están hiriendo de muerte. Entonces vamos a tener una agonía justamente a poco de un año electoral. Nada es casual en política, nada, es lo que aprendí en 50 años. Y esta gente lo que está buscando es justamente eso, que todos crean que la política es transparente, que la política es todos de acuerdo, pensando todos lo mismo, y justamente es todo lo contrario. La democracia es esto, es toda la gente que ha venido a visitarnos, todos los que han venido de los distintos medios, todas las maneras de ver la realidad. Es grave, es muy grave que el gobierno justifique el desguace de la agencia TELAM por un exceso en el sesgo ideológico. Es una locura. Justamente el que lo dice es Rodolfo Pousá, quien ya cerró la agencia TELAM en el año 2000. Y ahora vuelve por la revancha a terminar lo que no pudo porque se tuvo que ir con el helicóptero de la Rúa. Entonces es gravísimo lo que está pasando. Es nada menos que Hernán Lombardi, el grupo Sushi, otra vez beneficiando a Clarín y tratando de destruir TELAM. Ya lo pasamos, esa vez le ganamos. Hemos tenido la ayuda de muchos de los que hoy están acá de vuelta. Y me duele tener que volver a verlos de esta manera. Pero nosotros hoy venimos acá a desmentir a un gobierno que gobierna con la mentira y tiene a personajes como Pousá, sostenedor de micrófonos de la dictadura más sangrienta de América Latina, venir a decirnos acá que él es un tipo que dialoga y deja 360 personas en la calle y desaparece de su lugar de trabajo. Todas las preguntas que tenga la sociedad, hoy nosotros las vamos a responder acá. Lo que estamos seguros es que nadie del gobierno nacional
puede responder a la única pregunta que nos hacemos nosotros los trabajadores. ¿Quién va a defender la democracia? ¿Quién va a ayudar a las familias que quedan en la calle? Gracias a todos por estar. Bueno, los colegas de AFP, ¿dónde están? Arrancamos con las preguntas. Medios internacionales. Arrancamos. Les digo lo que tengo anotado acá. Prensa Latina, Telesur. Vamos a arrancar con las preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Sí. Silencio, por favor. ANSA. Hola a todos, soy Elisa Rinaldi de la agencia ANSA, la agencia italiana. Antes que nada, les traigo la solidaridad de todos los que trabajamos en esta agencia y sabemos lo que son los desguaces. Estamos muy conmovidos desde que se conoció esta noticia, cada uno siguiendo de distinta manera y que todos tenemos a alguien conocido o amigo. Así que toda nuestra solidaridad. Y lo que se me ocurre preguntarles es dos puntos. En principio se corrió la versión, o algunas analistas dijeron que esta decisión del ministro Lombardi estaría relacionado con el programa del FMI y con una necesidad de dar como una suerte de demostrar su poder y de hacer esto. Y por otro lado, si internacionalmente ustedes están en contacto con las asociaciones, confederaciones de trabajadores de prensa de los distintos países y hablo de Europa en particular, porque hemos visto en el GT. Muchas gracias. Empiezo por el final, que es más corto. Nosotros hemos mandado, por lo menos en parte, tratar de comunicarnos con nuestros corresponsales en el exterior, y hemos mandado notas traducidas para tratar de obtener primero que se difunda la información en otros países, justamente por lo que ha vivido la historia argentina, y en eso me vuelvo a acordar de Bauzá, cuando los medios argentinos y la dictadura hablaban de la imagen argentina en el exterior. Nosotros lo que queremos es que se sepa realmente lo que está pasando en Argentina. Y en eso me engancho con la primera parte de la pregunta, donde es claramente lo que hay acá, un plan de destrucción del Estado Nacional. Pero el tema de Telam en particular tiene una faceta que es especial. Yo tengo un cuadro que hizo la Universidad de Avellaneda de cuántas cosas se podrían hacer con lo que se gasta en intereses de LEVAX. Que las LEVAX es una herramienta que ha utilizado este gobierno para evitar la subida del dólar, cosa que no pudo hacer, y que al mismo tiempo ha destruido completamente el Banco Central. Hoy el Banco Central debe más plata que el dinero circulante 2 veces. Entonces, haciendo cálculos con los compañeros, caímos en la cuenta que lo que el gobierno quiere ahorrar, dejando 1.500 personas sin un plato de comida, porque nos deja a 360 compañeros y sus familias en la calle, lo que puede ahorrar son 250 millones de pesos. Y hicimos la cuenta de cuánto era 250 millones de pesos, y nos daba 4 horas de intereses de LEVAC. O sea que el gobierno está ahorrando 4 horas de intereses de LEVAC, deja al país sin información, deja al mundo sin saber qué es lo que está pasando en la Argentina, y al mismo tiempo no se ahorra nada y se lo regala a los especuladores del mercado financiero. Eso es lo que está pasando. Por eso les molesta a Telam o cualquier otro medio que piense distinto que los monopolios hegemónicos, que son los socios de ellos en toda esta debacle financiera económica que está viviendo el país. Uno puede estar de acuerdo o no cómo estaba el país cuando asumió este gobierno. Lo que no puede estar en desacuerdo es que hoy estamos en el desastre más grande desde la democracia para acá. El país está directamente derrumbado, porque no es un problema solamente económico, sino que lo que tenemos acá es un problema de falta de violación continua de los derechos humanos. En cuanto a represión, en cuanto a derecho a la información, en cuanto a violación de las leyes laborales, en cuanto a todo. No hay ninguno de los derechos constitucionales garantizados hoy por esta gente. Eso es lo que está buscando el gobierno destruyendo Telam. Que la gente se discipline, que no proteste, que nadie sepa bien lo que está pasando, y al mismo tiempo cumplir con lo que dice el Fondo Monetario Internacional para destruir el Estado argentino.
Muy puntual, sí, hemos recibido adhesiones de federaciones, asociaciones de prensa de muchos países, en especial de América Latina. Estamos trabajando también en Europa, que era la referencia que hacías. Hicimos la denuncia ante el relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, el doctor Edison Lanza. Estamos en contacto con él. En octubre vino una visita oficial del relator de Naciones Unidas en Argentina. También estamos en contacto para hacer la denuncia en el ámbito del derecho internacional. No descuidamos ningún frente. Continuamos con... Hola. Continuamos con Prensa Latina. Sí, buenas tardes, María Vidal de la agencia Prensa Latina, en solidaridad con todos los compañeros. Quería preguntarle, desde el día del comunicado, la agencia, el servicio online está totalmente paralizado y hay una toma en la sede. Quiero saber cómo lo viven dentro y fuera de la agencia, teniendo en cuenta también el antecedente de los compañeros despedidos de Radio Plata, que tienen también otro antecedente anterior en el sector de la prensa con los compañeros de AGR Clarín. Bueno, desde el martes que los compañeros venían a trabajar y sus familiares me iban avisando que los telegramas llegaban a sus casas, convocamos una asamblea inmediatamente y armamos y votamos el paro y una asamblea para ver cómo continuábamos. Ahí mismo se decidió esta permanencia pacífica y lo que decía Mariano antes tiene que ver con que las autoridades no se hicieron presentes hasta el momento y el control, digamos, de ingresos sigue siendo de la seguridad, que es una empresa tercerizada. Hacia adentro, los compañeros y las compañeras fuimos muy contundentes de que los despedidos somos todos, porque no hay posibilidad de una agencia pública de noticias sin los 878 compañeros y compañeras trabajando, porque podemos, como bien dijo Mariano, justificar cada uno de sus labores, cada uno del trabajo que hacían nuestros compañeros y compañeras. La agencia cubre 4 turnos periodísticos, porque es una agencia nacional de noticias, tiene corresponsalías, 27 corresponsalías tenía, porque ahora se cerraron completamente 6, y 6 corresponsalías internacionales. No vemos posibilidad, como dijo el ministro Hernán Lombardi, de que gane el periodismo, o que por lo menos nos explique en qué tipo de agencia pública de noticias está pensando, que claramente no es la que pensamos los y las trabajadoras de TELA. Más allá de la convocatoria perversa que hicieron a través de un mail para los que supuestamente no eran despedidos, donde nos decían que vamos a formar parte de la nueva TELA, los trabajadores y las trabajadoras no entendemos. Conocemos una sola TELA, es la histórica, es la que defendimos en los distintos intentos de cierre, tanto en el menemismo como en el gobierno de la Alianza, y fue por la lucha de los y las trabajadoras que esta agencia está en pie. No conocemos otra forma de hacer una agencia de noticias pública federal que cubra todo el territorio nacional y de una agencia publicitaria sin todos los trabajadores y trabajadoras adentro. Así que estamos fuertes, estamos con la convicción de que este conflicto se gana. Continuamos con Telesur. Hola. Ahí está. Bueno, Ricardo Esteban, la solidaridad de la lucha y acompañándolo para PAN, como usted ha estado también acompañando lo que significó esa cobertura con el Partido de Argentina y ese apoyo. Lo concreto es que más allá de los 357, también se hablaba recién de lo que significa a nivel de la publicidad. Pueden hablar más sobre lo que significa esa pauta publicitaria, ese beneficio que tienen las corporaciones en cuestión justamente de esta pauta publicitaria y quién manejaría, ¿no?, a partir del cierre de la agencia TENUM desde ese sector. Gracias. Bueno, uno de los primeros conflictos que tuvimos con esta gestión, que se queja de los conflictos sindicales, fue justamente porque la primera medida que tomó la gestión de Poussin fue el cierre del área publicitaria.
dejó de un día para el otro a casi 150 personas sin tarea y no escuchó ningún reclamo. No hubo manera, hicimos medidas de fuerza, acudimos a distintas instancias, incluso en el Congreso, no hubo manera, presentamos 2 proyectos de resolución al Congreso, no tuvimos ningún tipo de respuesta. TELAM tiene una doble función, es la Agencia Nacional de Noticias, una de las más importantes del mundo, la segunda de habla hispana, la primera de América Latina, pero tiene además la función de contralor de la publicidad oficial. ¿Qué es esto? Cada peso que se gasta en publicidad oficial, salvo aquellos organismos que están específicamente designados, se tiene que controlar si esa plata efectivamente se gastó y de qué manera se gastó. Entonces, si un organismo pone un aviso publicitario en un medio, TELAM se encarga de saber si eso se publicó, cuántos días se publicó, si tiene el centimetraje que corresponde y si realmente existe ese medio en el cual se hizo la publicidad. Todo esto al gobierno parece que le molesta, sobre todo a la gestión de Poussaint, porque lo primero que dijo en la primera reunión que tuvimos es: la publicidad no nos interesa. TELAM fue perdiendo hace mucho tiempo el manejo de la pauta publicitaria, que eso fue cayendo, digamos, decantando en la jefatura de gabinete. Pero en la parte del contralor, que es la defensa de ese dinero, que es el dinero público, recordemos que se gasta en publicidad oficial hoy casi cerca de 8.000 millones de pesos. Es la segunda suma del presupuesto nacional después de la inversión en obra pública. Entonces, esa suma que se gasta, nadie la controla. Y los únicos capacitados para hacerlo son los empleados de TELAM, porque hace años que se vienen preparando. Que esa es otra cosa que Héctor Recalde alguna vez me enseñó, que la antigüedad no solamente años sentado en una silla. La gente de TELAM sabe hacer un trabajo que no sabe hacer nadie. Y esta gente lo está tirando a la basura, porque no quieren que le controlen la pauta oficial. Entonces, ¿qué pasa? Beneficiamos a un solo medio, con toda la pauta publicitaria. Nadie controla qué pasa con esa pauta publicitaria o en todo lo que gasta el Estado Nacional. Y a los únicos que podemos llegar a darle un lugar para que alguien proteste por eso, los cercenamos y hacemos autocensura con el miedo al despido. Es una táctica directamente diabólica, porque, como bien dijo el Papa Francisco, todos los autoritarismos empiezan manejando la comunicación. Esto es una cosa que no se puede discutir. Esta gente quiere que nosotros nos autocensuremos por miedo al despido. Nosotros somos laburantes, nosotros tenemos familia. Por eso hablamos de 357 familias. No somos ricos, no somos los dueños de los medios. Nosotros venimos a laburar todos los días en colectivo. Entonces, esta gente lo que busca es atemorizarnos, despidiendo a 360 personas por su participación sindical, por su color político, porque no le gustó la cara, porque hemos tenido casos de todos colores, gente con 25, 30 años de antigüedad, acá adentro, madres solteras, padres de discapacitados, los echaron como perros. Entonces nos estamos dando cuenta que no es solamente un señor loco que vino a sentarse a TELAM para hacer su último paso por la función pública, sino que es un plan mucho más siniestro. Por eso nosotros hacemos hincapié en que TELAM es la agencia de noticias y publicitaria de bandera, porque tenemos que tener en cuenta que todas las funciones que cumple TELAM son indispensables y que los únicos que hemos garantizado siempre que eso ocurra fuimos los trabajadores, incluso cuando la cerraron la alianza en el año 2000. Hoy pasa todo jefatura de gabinete. Ellos pautan, ellos pagan, ellos controlan. Es lo mismo que nada, ¿no es cierto? Continuamos con Nodal y luego con El País. Hola, ¿qué tal? Daniel Choraquian de Nodal. La solidaridad nuestra y todos los compañeros que trabajan con nosotros. Primero, comentar que TELAM lleva en su nombre Latinoamérica y esto es tal vez la única agencia de noticias de bandera que más allá de la nacionalidad lleva el nombre de una región. A mí me parece que sería interesante que ustedes puedan comentar para que en otros países lo sepan cómo se inscriben estos despidos dentro de la política de medios y comunicacional que ha traído este gobierno desde que asumió en diciembre de 2015. Estos despidos
masivos que sufre la agencia TELAM se enmarcan claramente en un plan más general que es el debilitamiento de todo el ecosistema de medios públicos en Argentina. El gobierno quiere medios públicos cada vez más chicos, cada vez más débiles, cada vez menos plurales. Para eso necesita menos trabajadores. La lógica de eso es clarísima, es consolidar la alianza estratégica que tiene el gobierno nacional con el sector más concentrado de la industria de la comunicación. Ejemplos de esto sobran. En ese sentido es clarísimo por qué molesta a Radio Nacional, por qué molesta a la TV Pública, por qué molesta a la agencia TELAM. Hay una alianza política estratégica y hay una decisión política de reducir los medios públicos a la mínima expresión. En los últimos 2 años, en todos los medios de la capital federal y Gran Buenos Aires hubo casi 3.000 despidos. Esto claramente se hizo a través de un sistema muy simple. Se les cortó la pauta publicitaria, que es una de las maneras que solventan los medios, y al mismo tiempo se le otorgaron todos los beneficios a un solo grupo económico. Si un grupo es dueño de la telefonía celular, los satélites, el papel prensa, los canales de cable, las empresas de cable, los canales de noticias, las radios, no hay muchas maneras de competir. Y si encima a medios chicos que dicen cosas grandes les cortamos la pauta y los ahogamos, y ya tenemos la ecuación resuelta. Lo que hay acá es una ¿cómo se puede decir? Una disminución del poder de información. Ellos lo que quieren restringir es el acceso a la información, pero no solamente de los argentinos, sino en todo el mundo. Hoy lo que no pasa en un medio, por los medios hegemónicos o por los medios masivos, no pasa. Entonces, no pasa los juicios a la Junta con prisiones domiciliarias, los dictadores con prisiones domiciliarias, no pasa Santiago Maldonado, no pasa el cierre de TELAM, no pasa la pobreza en las calles, no pasa la deuda externa impagable, no pasa la estafa de las LEVAC, no pasa el hambre. Ese es el problema. Es una política de medios siniestra. Ese es el problema, por eso no quieren a TELAM, por eso no quieren a Radio Nacional, por eso no quieren a Tiempo Argentino. El problema acá es la comunicación, el derecho a la información. Como decíamos al principio, los derechos constitucionales son los que están violando, y el problema es que nadie los conozca, que sigan distraídos en un solo color, una sola versión de las cosas, y perdernos todo lo demás. Colegas del país, ¿dónde están? Acá. Hola. Quería, a veces si es una discusión llena de lugares comunes desde el lado del Estado, siempre apuntando a la cantidad de gente que hay en TELAM, ¿no? O sea, lo primero que consume el público es sobra gente, hasta ahí se llega. Entonces, algo dijo la compañera, pero quería, bueno, ¿cómo se desarma ese argumento de que sobra gente en TELAM, ¿no? O sea, el número es grande, o sea, la gente que de 900 personas impacta, pero bueno, ¿qué le digo al lector para que entienda que no sobra gente en TELAM? Bueno, buenas tardes. Para empezar, la planta actual de TELAM es de 878 compañeros y compañeras, entre administrativos y periodistas, técnicos. La agencia creció, por supuesto, creció en personal, pero creció en desarrollo tecnológico, se ha adaptado a las nuevas tecnologías, ha pasado la reconversión tecnológica. Vale destacar que Rodolfo Pousada fue presidente anteriormente en el gobierno de la Alianza de esta agencia. Intentó cerrarla, en su momento también. En ese momento revestían tareas 700 compañeros. Hacia el final de un prolongado conflicto, se hicieron retiros voluntarios bastante forzosos que dejó a la agencia con 300 compañeros menos. Eso es casi llegando a 2003. A partir de 2006, 2007, con la explosión de los portales y demás, empezamos a competir en ese mercado con los grandes medios. Hemos desarrollado un portal multiplataforma, respetando nuestros convenios colectivos de trabajo. Digo esto porque Pousada en ese momento, a la altura del 2006, le hizo un juicio al Estado, hablando del cuidado de los dineros públicos, donde se amparó en el Estatuto del Periodista, el mismo estatuto con el que hoy quiere arrasar, con el cual se llevó una suculenta indemnización.
A partir de ahí, del portal, se desarrolló el sector audiovisual, que es donde yo trabajo, soy editor de video. Los compañeros y compañeras que garantizan esta conferencia de prensa pertenecen a ese sector, integrado por locutores, por operadores de radio, compaginadores de video, camarógrafos, cronistas de calle, técnicos, archiveros y demás. Para eso se necesita gente, va de suyo. El sector al que pertenezco quedó diezmado, quedó con un 75% menos de trabajadores. Es inoperable en los términos que plantean. Quedaron 4 camarógrafos, 4 editores, 4 cronistas. A su vez se desarrolló también un servicio de radio. Contamos con 3 estudios de radio que tenían programación propia, que hacen podcast, que hacen informes especiales, que tienen panoramas internacionales, que hacen sobre todo informativos cada media hora que nutren de información al resto de las provincias. Es uno de los servicios más requeridos por el interior del país. Tenemos también un sector de redes sociales propio de las nuevas tecnologías. Trabajan allí o trabajaban 6 compañeros, quedó uno solo. La agencia labura 24/7, es imposible que una sola persona pueda cubrir esa tarea. Lo mismo con la infografía, básicamente un insumo fundamental hoy en los medios. Tenemos 12 infógrafos, quedó solo uno. La situación que contaba Mariana del archivo periodístico y el archivo fotográfico, que es patrimonio nacional, los compañeros digitalizan absolutamente todas las noticias, han restaurado parte del archivo histórico que incluso se perdió con la dictadura en la parte fotográfica. Se ha capacitado a compañeros y compañeras, tenemos 4 pilotos de drones capacitados por esta gestión. Esta gestión ha profundizado algo que ha hecho la anterior, que fue desarrollar las nuevas tecnologías. Ha incorporado gente, por supuesto, y lo vemos como algo positivo. Tenemos compañeros y compañeras que han incorporado esta gestión, que son trabajadores de prensa como nosotros, que han sido despedidos, otros que no, y están apoyando y bancando el paro, y que fueron puestos de trabajo que se necesitaron cubrir. A mitad de 2017, a principios de 2017, Pousá salió por los medios diciendo que iba a poner a la agencia casi como la BBC, invirtió $1 millón en equipamiento. Tenemos nuevas islas de ediciones, ¿verdad? Tenemos drones, tenemos nuevas cámaras, tenemos equipos nuevos de radio. Bueno, no hay quien los opere ahora. Esos equipos no tienen operabilidad. Y destaco también que como Telam, como agencia de noticias, es un mayorista de noticias, proveemos a medios, pero también hemos desarrollado la producción propia a partir de esta reconversión que ha habido. Cuando digo también que se ha incorporado esta gestión, ha incorporado a todos esos jefes que hoy estamos preguntando dónde están, dónde se metieron. Todos los editores, todos los mandos medios, todos los gerentes. Por supuesto no estamos en una situación para trabajar, estamos de paro, pero si quisiéramos hacerlo, no tenemos quien edite nuestras notas, no tenemos quien ponga al aire nuestros materiales. Por eso es que reclamamos que se haga presente alguna autoridad, que se presente alguien, porque bueno, el gobierno, le robo la frase que siempre usa Mariano, es el campeón mundial del diálogo, queremos dialogar nosotros también, y bueno, evidentemente, y para cerrar, no sé si quedó claro más o menos el argumento, se puede seguir ampliando porque hay varios ejemplos más respecto de áreas que se han desarrollado, pero recién el diputado por La Pampa, del PJ, Andrés Ilioto, y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, nos acaba de confirmar que mañana va a estar Hernán Lombardi presente en la interpelación, así que, compañeros, vamos bien, ¿no? Colegas de BTA, Fran Press, están por acá. Si no, pasamos a los medios nacionales. Quería agregar una cosita, ¿por qué el tema de la defensa de la totalidad de los empleados de Telam? El Grupo Clarín tiene 7.000 empleados y se nutre de nuestras noticias. La Nación tiene 1.500 empleados y de los cuales 800 están en negro y se nutren de nuestras noticias. La agencia F tiene 3.000 empleados y tiene las redacciones como la nuestra y somos la segunda detrás de ellos en habla hispana. Entonces, no somos demasiados, al contrario, somos pocos. La BBC tiene 11.000 empleados y tiene 20.000 colaboradores en todo el mundo. Nosotros queremos ser como la BBC, queremos ser una BBC de habla hispana, nos encantaría, nos sentimos capacitados de hacerlo y sabemos que cada uno de los compañeros despedidos también es capacitado para hacerlo, como bien decían los compañeros. No somos muchos, al contrario, somos pocos, tendríamos que ser muchos más. Argentina es uno de los países más ricos de América Latina. No puede ser que esta gente nos quiera condenar a que nosotros tenemos que ser los peores.
repito, no somos muchos, somos pocos.